cuando llegó el pueblo de Israel cerca del mar y después cerca del río, Dios le dijo a Israel: no temas ni te intimides, porque Jehová tu Dios estará contigo. Amén. Y había un río difícil de pasar, pero Dios iba al frente. Y mire, cuando el Señor va al frente, debemos de estar seguros que Él se encargará de arreglar todos los detalles en el camino de nosotros. Había un río, pero Dios iba al frente. Amén. Había también después unos grandes muros en Jericó, pero la ventaja era que Dios iba al frente. Amén. Y eso hace la diferencia. Gloria a Dios. Para nosotros había también una entrada al cielo, pero estaba bien cerrada. Amén. Pero qué bueno saber que Jesucristo iba al frente. Y un día Él dijo: yo voy a arreglar ese problema allá en la cruz del Calvario. Qué bueno es nuestro Dios, y por eso nos gozamos en esta noche. Y ya se respira ese olor a alegría del aniversario de la iglesia. Amén. Nos llegó refuerzo de North Carolina hoy. Gloria a Dios, y nos alegramos. Y yo sé que hay algunos hermanos enfermos también. No estuvieron las otras hermanas que cantan, pero están haciendo buen trabajo y agradecemos a estos muchachos. Ellos lo toman como un field day, un día de vacación, y es natural ya para ellos, y me da gusto verlos sirviéndole al Señor. Es una bendición. Y también hermano Elizalde dice que el que no sirve, no sirve. Amén. Y llegó también desde allá de Centroamérica un muchacho y lo pusieron detrás de las cámaras de una vez, así que gloria a Dios por ello. Yo sé que nos están viendo la familia allá en El Salvador y esperaban quizás ver a Emerson cantando aquí adelante, pero lo pusieron allá detrás de las cámaras, así que para los que están en vivo allá está ese muchacho detrás de las cámaras ayudando también, y es una bendición. Nos da gusto siempre ver a estos muchachos con deseos de servirle al Señor. Amén. Gloria a Dios. Por ahí andan unos que hasta se han acabado los pantalones de las rodillas de tanto orar también. Gloria a Dios. Así que están los intercesores ahí. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Qué bueno es el Señor. Lo único que nosotros acá, bueno, no mencionamos nombres, pero Dios es bueno. Amén. Gracias a Dios. Vamos a la palabra del Señor, hermanos, en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 27, y ahí nos vamos a detener en esta noche, y les prometo que nos vamos a ir temprano. Están feas las temperaturas allá afuera hoy. Nos pasó la de que hacen en el restaurante, hermano Orlando. Este clima como que los sazonaron con polen y después nos metieron a la nevera otra vez. Amén. Nos llenaron de polen y luego nos ponen otra vez en el frío. Amén. Así que así nos ha tocado con este clima hoy este año. Pero a pesar de las circunstancias allá afuera, de tanta lluvia, hay gente que vino a este lugar a darle la gloria y la alabanza al Señor. Antes de que ya sé que algunos se pusieron en pie y eso es bueno, pero antes que vamos a aclarar algunos puntitos pequeños, porque al igual que Navidad se celebra en diciembre el nacimiento del Señor, y la gente, todo el mundo sabe que el Señor no nació en diciembre, y mucha gente tiene problema con eso, porque se celebra Navidad en diciembre sabiendo que no nació el Señor. Pero al menos algunas personas observan ese tiempo recordando que el Señor Jesucristo vino un día. Y bueno, de lo de las luces lo explicamos también una vez allá en la iglesia. Pero acordémonos también que el Señor no solo nació, sino que Él venía con un propósito. Y vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida. Ahora, aproximadamente por esta fecha que estamos en este momento, por esa fecha, el Señor fue a la cruz.
a morir por nosotros. Y obviamente no se tiene una fecha exacta. En el calendario hebreo obviamente sí está la fecha exacta y ellos van siguiendo ese calendario, pero el calendario de ellos no se pega con el que nosotros usamos. Nosotros usamos otro calendario que le dicen romano o gregoriano. El año de los israelitas es de 360 días. El de nosotros es de 365 días y un cuarto de 15 minutos, y por eso cada 4 años nos aparece un día más de, allá por ahí lo ponen por febrero. Entonces, difícilmente las cosas van a pegar. Y luego cuando ponen esta semana en el calendario, yo no sé quién es que hace eso, pero a veces lo ponen en abril, a veces en marzo, y así sucesivamente. Pero en el calendario hebreo siempre es igual, porque Dios le dijo a Israel que en el día 14 de Nisan, el primer mes del año, entonces ayer donde se iba a celebrar esa fiesta de la Pascua delante del Señor. Y mañana voy a explicar un poco más esto en detalles, con citas bíblicas y con todo lo demás, pero nada más le quiero dar un vistazo. ¿Por qué es necesario que sepamos? Porque la gente celebra Viernes Santo y que fue la crucifixión del Señor. El problema que hay, yo hice una tabla esta mañana acá. El problema que hay es que en el Evangelio de Mateo 12:40 aparece que el Señor mismo dijo, no solo que es palabra de Dios toda la Biblia, sino que esas letras están en rojo. Y dijo el Señor que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez, así también el Señor debería de estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y entonces, si la gente dice que el Señor murió el viernes, entonces la matemática no da para el domingo, porque se sabe que el Señor Jesucristo resucitó en la noche y luego, venida la mañana, fueron unas mujeres al sepulcro a dejarlas, a ponerle especies, pero ya se encontraron removida la piedra. Y lo que hay que tener también en consideración es de que el día judío no comienza a las 12 de la noche como el de nosotros. Ellos lo comienzan a las 6 de la tarde. Cuando oscurece, ahí comienza el día. Y Génesis dice, y fue la noche y el día siguiente. Entonces para ellos el día comienza en la noche y luego el día siguiente. Entonces, pero yo creo que si nos vamos nosotros y vemos que ya para el domingo en la mañana el Señor había resucitado, contemos de regreso y ahí nos va a dar la cuenta cuando realmente murió el Señor. El problema que hay es que aparece también y es problema de interpretación, porque en Marcos 16:1 aparece también que las mujeres fueron a comprar las especies aromáticas y el siguiente día era el día de reposo. Entonces, nada más les voy a dar las primicias. Mañana se los voy a explicar bien y vamos a poner esta tabla en las pantallas. Porque lo que sucede es de que el pueblo de Israel celebraba esa fiesta del 14 de Nisan, que era cuando se ofrecía ese cordero pascual. Después de ese día 14 había un día de reposo, un día de gran solemnidad, y era día de panes sin levadura. Entonces la gente dice, ok, si el Señor fue sacrificado este día, el siguiente día era día de reposo. Al interpretarlo de esa forma, lo pone que que murió el viernes y luego el sábado era día de reposo. Pero cuando está hablando Mateo 27, Lucas 23, está hablando de ese otro día de reposo. En otras palabras, el Señor Jesucristo murió el miércoles, el día miércoles. El jueves
era día de reposo según las fiestas de Levítico 23. Luego ese día todo se detuvo. El viernes las mujeres pudieron salir a comprar las especies porque no podían comprar en el día jueves. Luego, llegando el viernes, el sábado era otro día de reposo. Entonces, ya cuando ellas llegaron el domingo, ya habían pasado las 3 noches y los 3 días, diciendo: ya ahora ya se ha cumplido lo que había dicho Jonás. El miércoles en la noche fue la última cena con los discípulos. El miércoles en la noche. Luego, venida la mañana, en la noche ahí se cumple el Salmo 88 que mencionaba el pastor Ricky el jueves pasado, que el Salmo 88, cuando dice: he sido contado con los transgresores, fue cuando el Señor estuvo en la casa de Caifás ese miércoles en la noche. Luego el jueves por la mañana ya se sabe que fue entregado para ser crucificado. Y aquí en Mateo 27, donde vamos a tomar hoy esta tarde, Mateo 27, 45. Ahora sí, vamos a leer. Porque el Señor fue puesto en la cruz a las 9 de la mañana. Saben, los judíos también cuentan las horas, la hora novena, la hora tercera, la hora sexta. Entonces, cuando dice la palabra del Señor, y si me acompañan, Mateo 27, 45, dice la palabra del Señor, cuando ya lo tengamos todos, y los que no, pues escuchemos. Y desde la hora sexta, ahí para los que tal vez no están familiarizados con esta terminología, la hora sexta es las 12 del día. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, que serían las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Hasta allí vamos a llegar. Dice que a la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Amén. Y vamos a hablar en esta noche acerca de el mensaje de la hora novena. Y mañana vamos a hablar acerca del mensaje de la tumba vacía. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Porque hay un mensaje en esa hora novena. Porque en esa hora de las 12 a las 3 de la tarde hubo oscuridad en la tierra. Y en ese momento el Señor también estaba trayendo esperanza. Y me ponía a pensar yo hoy esta tarde, porque este día se ha visto un día bastante nublado y bastante lluvioso. Y para muchos también hay momentos de desesperación, de tristeza y de oscuridad. Pero no se nos olvide, como dicen los americanos, Sunday is coming. El domingo viene y salida la mañana va a haber luz otra vez. El dolor no durará para toda la vida. ¿Cuántos lo creen así? Gloria a Dios. Podemos pasar momentos oscuros en la vida y el diablo puede estar haciendo fiesta al vernos a nosotros en una oscuridad o en una desesperación. Y era lo que estaba pasando en aquel momento, como quien dice, estaban celebrando: ya terminamos con este impostor, pero no se daban cuenta que la tierra no iba a soportar al Hijo de Dios al tercer día. Alabado sea su nombre. Al tercer día aquella piedra fue removida y el Hijo de Dios andaba otra vez caminando. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Le damos gracias, Padre bueno, en este día, por lo bueno que ha sido con nosotros, Señor, porque lo probó un día y no se quedó en esa tumba, sino que resucitó y voluntariamente fue también a la cruz, Padre eterno. Le damos gracias, Señor,
por ese sacrificio que hizo un día en esa cruz. Padre bueno, le damos gracias, Señor. Oro, Padre Santo, que nos hable en esta noche a través de su palabra, Señor, y le daremos la honra y la gloria a usted, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Podemos tomar asiento. Aquí están los sucesos. Hablábamos hace unas semanas de que la última semana de la vida del Señor la relatan despacio, grabando todos los sucesos, todo lo que estaba pasando. Cuando llegamos a este momento de la lectura, ya el Señor está en la cruz. Allí dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y luego el Señor clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para ese momento ya el juicio del Señor había terminado. Vemos nosotros que al principio de la semana, el domingo de Palma o domingo de Ramos, como le llaman, fue el día que el Señor entró a Jerusalén y estuvo allá en el templo. Después regresó y fueron a Getsemaní, y allí estuvo el Señor en Getsemaní orando. Allí es donde aparece también Judas entregándolo. Luego que lo entregan, el Señor lo llevaron al palacio de Caifás. Los que van a ir a Israel este año van a hacer esa caminada allí, llegando al palacio de Caifás, y allí es donde el Señor pasó la noche. El siguiente día se lo mandan a Pilato y después a Herodes, y luego es entregado para ser crucificado. Luego, cuando aparece el Señor, que en ese momento de esa hora novena, y que el Señor entregue el Espíritu, José de Arimatea pide aquel cuerpo y lo envolvieron, porque dice que el siguiente día era día de reposo, y por eso es que lo ponen el viernes. Pero no estaba hablando del día de reposo semanal, sino el día de reposo según la orden en Levítico 23, y por eso es que no da la matemática. Pero el Señor tenía que estar en esa tumba conforme Él mismo lo había dicho que iba a estar. Eso se tenía que cumplir. Y yo sé que esta semana se celebra de una forma. La gente, no todos hacen ese recordatorio con esa reverencia que se debe hacer. Porque acordémonos que si no hubiera sido ese sacrificio, usted y yo anduviéramos perdidos todavía allá afuera. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y esta semana yo sé que algunos de nosotros la hemos pasado, como decimos nosotros, bastante bien en algunos aspectos. Otros posiblemente no. Y venía yo esta tarde para acá y me ponía a pensar que así como hubo ese jueves y ese viernes de oscuridad y ese sábado, pero luego hubo un domingo de resurrección, cuando hubo gozo, cuando los discípulos se gozaron, cuando se dieron cuenta, ya Él no estaba ahí, ya habían encontrado el sudario doblado, ya sabían que el Señor había salido y había alegría. Pero para muchos de nosotros, en muchas veces nos parece que nunca llega ese momento de alegría. Amén. No sé si lo puedo aplicar a nuestra vida. Sentimos nosotros como que todavía andamos en ese día miércoles cargando esa cruz hacia la calavera. Amén. Y como que nunca vemos la luz de salido el día domingo, la luz de la mañana, sino que como que es una eternidad cargando una prueba, cargando un problema, cargando dificultades o enfermedades. Acordémonos, hermanos, en el Señor en esta tarde, que la oscuridad puede durar mucho tiempo, amén, pero luego vendrá la alegría. La Biblia dice que los que sembraron con lágrimas segarán con regocijo un día. No todo ese dolor será para siempre. Un día vamos a ver, hermanos, vamos a ver la claridad. ¿Cuántos se gozan en esta noche?
Gloria a Dios, yo creo que podemos ver este momento de esa hora novena. Muchas cosas estaban pasando en esa hora. Esa hora novena, en primer lugar, era una hora oscura y una hora de mucho dolor. Era una hora de oscuridad, era una hora de mucho dolor para el Señor Jesucristo. La Biblia habla que ya cuando lo llevaron y lo enjuiciaron, le pusieron también una corona de espina. Digo yo que era una hora de dolor, porque el Señor todavía estaba experimentando ese dolor de la corona. Hicieron una corona de espinos y se la pusieron sobre su cabeza. Luego se habla que le dieron también con una caña en la cabeza. Ese golpe de la caña era encima de la corona para que aquellas espinas se incrustaran en lo que es la cabeza del Hijo de Dios. Estamos hablando de una muerte cruel como nunca haya existido en la historia de la humanidad, y por eso es que a nosotros nos cuesta, como nunca hemos visto algo semejante. El Señor no solo pasó sed, pasó ese abandono y pasó ese dolor de la corona, también el dolor de la multitud. Amén, de darse cuenta. No sé si a usted alguna vez ya le han pagado un bien con un mal. Amén. Ya ha sacado a alguien de apuro en alguna oportunidad y después lo bloquea. Amén. Todos se sonríen. Ya automáticamente pensó, ya se acordó de alguien que mejor no le conteste el teléfono. Y uno muchas veces quiso nada más hacer un favor. Y el Señor Jesucristo, me imagino el dolor de la multitud en aquel momento. Aquellos que gritaron: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y poniéndole mantas y poniendo las ramas de palmera para que el Señor entrara el siguiente día, estaban diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. El Señor había llorado por ellos. Él dijo: yo los quise recoger a ustedes y ellos no quisieron. Me imagino el dolor que ha de haber tenido el Señor en aquel momento en ver: yo vine a salvarlos, yo vine a recogerlos, yo vine a redimirlos, y ahora con eso me están pagando. No solo el dolor de la multitud, sino el gran dolor de estar colgado o como decimos, pendiendo en esa cruz. Yo sé que las películas que hacen una abertura aquí en la palma de la mano, pero eso es imposible. Una que no lo puede sostener, y que para los judíos, cuando habla la mano, está hablando de lo que decimos nosotros, de este huesito para adelante. En la palma aquí de la muñeca para allá es la mano para los judíos. Entonces, y los romanos le pusieron ese clavo, como decimos, en esta parte, y es donde le cruza el hueso y esos tendones. Entonces esa muerte era una muerte tan dolorosa, porque descarga todo ese peso en los brazos y se comienza a asfixiar porque no lo deja respirar. Entonces tiene clavos también en los pies, se alza hacia arriba para poder respirar, pero luego no soporta el dolor en los pies y se deja caer otra vez. Y esa es la agonía que tenía el Señor en ese momento allá en aquella cruz. Después de haber sido escupido, después de haber sido bofeteado, después de haber sido azotado, amén, que dicen 39 azotes, eso era para los judíos, pero el castigo de los romanos no tenía límite, era hasta que sangraba, hasta que se cansaban de darle con aquel azote que tenía los huesos como anzuelos, que cada vez que pegaba sacaba los pedazos. Así llevaron al Señor aquel momento a aquella cruz. Yo sé que era un momento del Señor, tenía
tenía ese gran dolor ahí en esa cruz. Él estaba sufriendo ese momento, amén, y todo lo hizo por amor a usted y a mí. Gloria a Dios. Ya había dicho él que así como Moisés levantó la serpiente allá en el desierto cuando iban para Israel, así también el Hijo del Hombre iba a ser levantado un día para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquella serpiente de bronce la veía la gente que había sido mordidos por unas serpientes allá en el desierto, y todo el que veía esa serpiente recibía sanidad. Ahora para nosotros también hemos sido mordidos por esa serpiente llamado Satanás, el diablo, pero qué bueno saber que un día el Señor también fue levantado, gloria a Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue un momento de gran dolor. Esa hora novena fue una hora de dolor, fue una hora de cansancio, de sufrimiento en ver todo lo que el Señor había hecho. Si usted ha leído el capítulo 53 de Isaías, se da cuenta cómo está en alto relieve ahí todo lo que el Señor venía a hacer por nosotros. Esa hora fue una hora de gran dolor, una hora tan oscura, y a veces a nosotros también nos llegan esos momentos oscuros en la vida. Gloria a Dios, amén. Pero el Señor muchas veces está trabajando algo también en nuestra vida y quiere traer también resurrección en nuestra vida. Y por eso es que muchas veces llegan también esos momentos oscuros que nosotros no los entendemos. Me imagino que el Señor Jesucristo, Él sabía perfectamente a lo que venía y vino a cumplir ese propósito. Pero en ese momento no fue un momento fácil, porque el Señor se despojó. La Biblia dice que dejó como decimos, la naturaleza divina por un lado. Filipenses dice que estando en la condición de hombre, Él se humilló y fue a aquella cruz. En otras palabras, en condición de hombre, Él pasó ese sufrimiento, pero como era Dios, Él también tenía poder para levantarse de la tumba en el tercer día. Gloria a Dios, qué bueno saber que el Señor no se quedó en la tumba. Allá afuera de Jerusalén está ese lugar, allá en aquella pared, el lugar que le llaman el lugar de la calavera. Ahí está ese lugar que tiene ese letrero que dice: Él no está aquí, Él ha resucitado. Eso es lo que hace diferente de esta iglesia y de la iglesia del Señor, que servimos un Dios de poder y un Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. Fue una hora de dolor, fue una hora de gran oscuridad, pero también nos damos cuenta que fue una hora de llanto. El Señor experimentó tanto ese dolor en la cruz que Él también comenzó a clamar. Allí el texto que tomamos dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Pero cerca de la hora novena, el Señor Jesucristo comenzó a dar voces y a gritar y a decir: Elí, Elí, lama sabactani. Y esto significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Y voy a leer un poquito lo que dice más abajo, porque dice que algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero en otro de los evangelios dice que él no tomó ese vinagre con mirra que le dieron. Eso se lo daban a los reos, a los criminales, para ayudarles un poco. Era como un analgésico, era como algo que los drogaba, y a ellos les ayudaba porque no escuchaban tanto los gritos de la persona, y también les ayudaba a dominar a la persona que estaba
también llevando a ser crucificado. Pero el Señor no tomó nada de eso, sino que en puro cuerpo Él recibió todo ese sacrificio. Amén. Gloria a Dios. Pero dice, los otros decían, deja, veamos a ver si viene Elías a librarle. En el versículo 50 dice que Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu, y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y saliendo de los sepulcros después de las rocas se partieron. Versículo 52. Y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que habían dormido, y se levantaron. Gloria a Dios. No quiero entrar más en eso de las fiestas judías, pero allá hay un detalle muy bonito, porque durante esa fiesta de la Pascua, luego dice Pablo que Cristo fue primicia de los que duermen, y el Señor Jesucristo fue esa primicia de los primeros que iban a resucitar. Él tenía que ser el primero en resucitar, y después viene la próxima resurrección. Pero ahora, durante las fiestas, ellos también, después de la Pascua, entregaban unas gavillas, y esos que resucitaron fue las gavillas que entregó, como quien dice, esto nada más es un sample, es una muestra de lo que está a punto de pasar cuando sea la fiesta de las trompetas, que es cuando sonará la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar y saldremos al encuentro con el Señor. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Fue una hora de llanto, una hora que el Señor dijo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Amén. Muchas veces nosotros nos toca decir lo mismo. Acordémonos siempre nosotros cuando estamos tratando con gente que no conoce al Señor. No esperemos que la gente que no conoce al Señor actúe como gente salva. Va a actuar de esa manera, porque esa es la naturaleza pecaminosa. Va a decir malas palabras, se va a ir para otra parte. Amén. A la hora de que uno lo invita a la iglesia, siempre, como decimos nosotros, buscan algo que hacer para irse para otro lado, o le contestan mal. Entonces es la condición de la gente perdida, y por eso el Señor dice, perdónales, Padre, porque no saben lo que ellos están haciendo. Fue una hora de llanto. No solo fue una hora de dolor, sino que fue una hora que el Señor Jesucristo pudo llorar. La madre del Señor estaba ahí abajo de la cruz, y ahí estaba Juan. Imagínense qué tipo de sufrimiento pudo haber tenido su madre viendo a su hijo siendo azotado, y luego al verlo clavado en aquella cruz. Pero aún en ese momento le dijo a Juan, Juan, he aquí tu madre, como quien dice, yo te la encargo para que tú cuides de ella. Y me da a mí también a pensar cómo el Señor Jesucristo, aún en el camino para Jerusalén, Él sabía que iba a ser entregado, pero allí en el camino todavía iba haciendo sanidades. Amén. Hay un coro que cantan que el Señor nunca está tan ocupado. Amén. Para escucharnos a nosotros, aún en esos momentos de tensión. Él le dijo a Juan, Juan, no te vayas a olvidar, ahí está mi madre, y yo te digo, he aquí tu madre. Amén. Y la Biblia tiene unas ciertas textos que hablan que Juan se encargó de cuidar a la mamá de Jesús. Amén. En ese momento de llanto también era un momento, fue una hora de perdón y una hora de llanto por su madre. Pero también quiero que mencionemos que fue una hora de llanto por el abandono que estaba recibiendo el Señor en aquel momento. Cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén.
Pablo dijo en una oportunidad que todos sus amigos lo habían abandonado, pero el Señor estuvo a mi lado y eso le daba consuelo. Ahora el Hijo de Dios en ese momento estaba quedando totalmente solo, y por eso es que él dice: ¿por qué en este momento tú me has desamparado? Como quien dice, en el momento que yo más te necesitaba es cuando me has dejado. Pero es cuando el Señor había tomado la copa de la ira, cuando él dice: pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad en Isaías dice que le plació al Señor, con tanto Dios quiso quebrantarlo, queriendo decir que el mismo Padre sabía el sufrimiento que iba a llevar el Señor en aquel momento allá en la cruz. Él sufrió ese dolor, sufrió la sed y sufrió también ese llanto por el abandono que estaba recibiendo en aquel momento. Y es cuando él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento él se sintió tan abandonado, y es cuando a mucha gente le cuesta entender. Pero Dios no tiene comunión con el pecado. Cuando hay pecado, Dios no puede escuchar las oraciones. Cuando hay pecado, Dios no puede obrar. Entonces, que en ese momento el Hijo de Dios estaba tomando mis pecados y sus pecados, entonces el Padre le da la espalda, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y fue cuando el Señor sufrió ese gran abandono. Pero es cuando la Biblia habla que el Señor también, cerca de esa hora novena, el Señor entregó su espíritu, y es cuando él dijo: esto ha sido consumado. Él dijo: consumado es. La otra palabra que se usa es tetelestai, o que quiere decir: todo esto se ha terminado. Pero el trabajo que él iba a hacer era lo que se había terminado. La vida no se había terminado. Eso estaba comenzando otra vez más, pero se había terminado lo que él había venido a hacer. Él dijo en Juan 17: el ahora ha llegado, he terminado lo que me diste de hacer, ahora voy de regreso a ti, Padre. Gloria a Dios. Y qué bueno saber que en ese momento el Señor estaba orando por nosotros. Pero él dice: esto ha sido consumado. Ese también es un llanto de victoria, cuando él dice: todo esto ha terminado. Gloria a Dios. Y yo me ponía a pensar una de las cosas que habían terminado. Uno, sus sufrimientos aquí en la tierra habían terminado. Gloria a Dios, se había terminado. El sistema de sacrificios había terminado. Gloria a Dios. El poder de la muerte también estaba terminando. Amén. El poder de Satanás había también ya terminado. Cuando él resucitó y se llevó a los discípulos para Betania, allá alzó los brazos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y también aquí en la tierra. El diablo se dio cuenta que había sido derrotado. Y me voy a adelantar un poco, porque cuando él andaba en el desierto 40 días en ayuno, ahí andaba el enemigo, ahí andaba Satanás, y lo tentaba en el desierto, ofreciéndole comida, ofreciéndole los reinos del mundo, ofreciéndole la popularidad. Pero el Señor Jesucristo le contestó con las escrituras. Amén. Y todos conocemos ese pasaje, Mateo 4. Ahí andaba el enemigo por 40 días en el desierto. Luego la Biblia habla que 40 días anduvo también después de que había resucitado. Y Satanás no se aparece por ningún lado, porque sabía que toda potestad y toda autoridad le pertenecía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Todo esto había terminado. Ya el sistema de sacrificios había terminado, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Los sacrificios, los toros y todo lo que se ofrecía no era suficiente. Se necesitaba ese
nuevo sacrificio y ese nuevo pacto estaba siendo sellado. Pero no pasó así como decimos, no fue nada fácil. Tuvo que haber dolor, tuvo que haber llanto, y esa fue una hora de llanto. Acordémonos que esa hora novena fue hora de dolor, fue hora de llanto, de tristeza, de desesperación, de abandono, de dolor. Y muchas veces a nosotros nos toca pasar por momentos de abandono, de dolor, de pensar que nunca vamos a ver la luz. Amén. Gloria a Dios. ¿A cuántos les ha pasado así? Y como dice, después de una cosa a otra. Y yo explicaba una vez, a veces decimos nosotros, ya estamos viendo la luz al final del túnel, como que ya vamos a salir. Y lo que viene es un tren, amén, al frente de nosotros, y volvemos a dar cara a cara otra vez con el enemigo. Pero acordémonos nosotros, todo lo podemos en Cristo, porque Él me fortalece al final del día. Al que ama a Dios, la Biblia dice que todas las cosas obrarán para bien, aun cuando nosotros no lo entendemos. Amén. Acordémonos que pronto vendrá ese nuevo día. Fue hora de dolor, fue hora de tristeza, fue una hora oscura, gloria a Dios, pero también podemos entender que fue una hora de esperanza. En ese momento venía la esperanza para todos nosotros, porque todos nos habíamos descarriado. La Biblia dice más adelantito que en ese momento de la hora novena, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las piedras también se partieron. Históricamente ha sido probado en Israel que un velo de esos es como de 4 pulgadas de grueso. Ese velo que ponían entre el lugar santo y el lugar santísimo para entrar donde estaba el arca del pacto, que solo entraba el sacerdote una vez al año. Y ese velo se rompió, y la escritura dice que vino de arriba a abajo, para que entienda el ser humano que fue obra de arriba hacia abajo para darnos acceso al Señor. Amén. Y cuando estábamos allá en Israel, nos mostraron la señal del templo, cómo estaba en ese tiempo y cómo está el Gólgota al otro lado donde el Señor estaba. Cuando ese velo se rompe a la hora novena, dice la Biblia que a la hora novena Pedro y Juan iban al templo. A la hora novena ellos iban a orar. Ellos estaban en el templo cuando tembló la tierra. Los sacerdotes estaban ahí, la tierra tiembla, el velo se abre y ven al Señor Jesucristo muriendo allá en la cruz. Y ellos entendieron, ahora tenemos acceso directo a nuestro Padre. Amén. Esa hora no todo fue oscuro. Esa hora estaba trayendo también una esperanza para nuestra condición. Amén. Teníamos una condición caída. El hombre había pecado. El hombre había ofendido a Dios, o ha ofendido a Dios, por no decirlo mejor, en tiempo presente. Todos pecamos y todos pecaron. Y la Biblia dice que no hay ni siquiera uno justo, ni siquiera uno. Amén. Todos pecamos y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso aparece el Señor. Él vio nuestra condición, se acordó de nosotros, sabía que no había otra manera que el hombre fuera salvo. Es lo que Juan había dicho: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había sido entregado. Amén. Entraban una vez a detrás del velo con sangre de animales. El Señor Jesucristo entró con su propia sangre, llevando los pecados, y de esa manera reconciliando a todo el mundo, para que todo aquel que se acerca a Él no tenga condenación, sino que pueda gozar de una vida eterna con el Señor. ¿Cuántos se gozan por ello? Gloria a Dios.
vemos nosotros que esa hora es una hora de esperanza. El Señor vio nuestra condición y cómo habíamos quedado alejados de los pactos y de las promesas. En Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se había perdido la relación con Dios, y eso es lo que viene a hacer el Señor. Ahí es cuando encontramos en la Biblia que dice que hay un solo mediador, y ese es el Señor Jesucristo, que se viene a poner entre medio. Él vio nuestra condición, pero qué bueno que no nos dejó de esa forma, sino que también vimos su compasión. En esa hora de esperanza estamos viendo nosotros nuestra condición, y también estamos viendo la compasión del Señor. Literalmente, usted y yo quedamos alejados de los pactos y las promesas, ajenos a lo que estamos gozando ahora. Pero cuando viene el Señor, Él anuló el acta que nos condenaba. La Biblia dice que públicamente la clavó allá en la cruz. Amén. Llevando los pecados de toda la humanidad. A los reos les ponían en la cruz el rótulo porque los estaban crucificando. Amén. Y el Señor Jesucristo en ese momento, Él fue despreciado para que usted y yo fuéramos aceptados delante del Señor un día. Gloria a Dios. Qué compasión la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue una hora de mucha esperanza para toda la humanidad. Allí encontramos nosotros la compasión del Señor, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Amén. ¿Cuántos se gozan en esta noche por ese sacrificio que hizo el Señor? En esa hora novena hay esperanza. Amén. En la hora novena la Biblia habla que iban los discípulos al templo. Amén. Y ahí ponían un hombre enfermo pidiendo limosna. Gloria a Dios. Pero pasan los discípulos y le dice, y Él extiende su mano pidiéndoles algo, y ellos dijeron: no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos, de eso te vamos a dar. En el nombre de Jesucristo, levántate y comienza a caminar. Gloria a Dios. A ese hombre lo iban a poner afuera del templo, y como cojos ni mancos no podían entrar, él tampoco podía entrar. No lo podían llevar. Y así estábamos nosotros también, cojos y mancos, y no podíamos entrar a la presencia del Señor. Pero aparece el Señor, y Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Amén. Y ahora, por la sangre de Cristo, tenemos acceso directo a nuestro Padre Celestial. Esa hora novena fue oscura, y a lo mejor usted ha pasado por esas horas novenas de oscuridad, o está pasando por una hora de oscuridad. Quiero decirle en esta noche que aún en la oscuridad hay esperanza. Amén. En los momentos más oscuros, no todo se ha terminado. Amén. En ese momento de desesperación, yo me pongo a pensar cuando lleguemos y nos encontremos con el Señor y lo veamos cara a cara. Amén. Gloria a Dios. Y nos encontremos con el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, para decirle cara a cara también: gracias por haberme salvado. Amén. Mucha gente no alcanza, o no alcanzamos con la mente humana a procesar. Eternidad es eternidad. Eternidad sin Cristo quiere decir una eternidad en el infierno, donde la llama no termina, el gusano no muere, donde es de puro sufrimiento por una eternidad, donde la muerte ya no existirá más. No es que va a ser de una vez ya y ahí se terminó. Es un sufrimiento por una eternidad. Pero la Biblia dice
que los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas, amén, traerá la salvación y saldremos en un momento al encuentro con el Señor y así estaremos con el Señor por una eternidad, dándole alabanza, gloria y honra por habernos salvado, por habernos rescatado. Gloria a Dios. Hasta aquí vamos a llegar en esta noche. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indiana y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.